Bienvenidos a la teleclase del módulo 1. Este módulo lo hemos denominado Introducción a la Macroeconomía. Ahí, como ven en el esquema, podemos ver que estudiaremos la metodología de la macroeconomía, las principales variables macroeconómicas y la contabilidad nacional. Dentro de la metodología, nosotros tenemos que saber que la macroeconomía estudia a través de los modelos económicos. Los modelos económicos son simplificaciones de la realidad, es decir, de que nosotros vamos a estudiar un fenómeno complejo, pero simplificado en base a supuestos. También nosotros vemos las variables que vamos a estudiar provienen de agregaciones de variables. Eso significa que un comportamiento individual se va a agregar o se va a sumar tantas veces como individuos haya. Utiliza para eso los fundamentos microeconómicos. Dentro de las decisiones intertemporales se refiere a que un individuo va a contemplar más de un periodo dentro de sus decisiones. Es decir, que los modelos intertemporales que vamos a estudiar son aquellos donde existen más de un periodo. Dentro de las variables macroeconómicas que vamos a estudiar, básicamente es la más importante el Producto Bruto Interno, ya que representa la riqueza que tiene una economía. Esa variable macroeconómica va a tener distintas alternativas que nosotros vamos a repasar ahora, dentro de un rato, cuando planteemos la situación problemática. También nosotros vamos a desarrollar conceptos como la demanda agregada, como la inflación o como la pobreza. Dentro de acá, de este esquema, vamos a tratar de tener el lenguaje en común, es decir, todos vamos a tener que conocer estos conceptos para poder ir aplicándolos a lo largo de la materia. Por último, en esta parte de la introducción a la macroeconomía, tenemos la contabilidad nacional. En la contabilidad nacional nosotros vamos a ver qué alternativas hay al Producto Bruto Interno. Esas alternativas son alternativas de riqueza, de cómo puede ser evaluada la producción. Y después nosotros estudiaremos cómo el Producto Bruto Interno es una medida del bienestar de los individuos. Entonces ahora nosotros vamos a comenzar a repasar algunos conceptos claves que vamos a aplicar en la teleclase de este módulo. El primero de ellos es el Producto Bruto Interno, que es el valor de los bienes y servicios finales producidos dentro de un territorio en un periodo determinado de tiempo. Eso significa que primero tenemos que conocer el valor de la producción. ¿Qué significa que sea el valor de la producción? Significa que yo no puedo sumar manzanas más naranjas, no puedo sumar cantidades. Yo tengo que sumar el valor de las naranjas más el valor de las manzanas. Eso significa que yo tengo que sumar precio por cantidad de un bien más precio por cantidad de otro bien. Otra palabra clave que aparece en esta definición es que es bienes y servicios finales. Eso significa que nosotros tenemos que tener en cuenta aquellos bienes que están para el consumo, prácticamente en el mercado, no los bienes intermedios. Y otra palabra clave dentro de esta definición es lo que aparece ahí que dice dentro de un territorio. Eso nos hace referencia a la palabra interno que tiene el concepto, Producto Bruto Interno. Al decirnos que es dentro de un territorio, nos está diciendo que va a sumar los valores de la producción que se realizan dentro de las fronteras de un país, que en nuestro caso sería dentro de la Argentina, sin importar si ese factor productivo es argentino o no. Todo lo que se produzca dentro de la frontera ingresa en el cómputo del PBI. Y por último, significa que tiene que tener un tiempo, en un periodo determinado de tiempo, que generalmente el Producto Bruto Interno se mide en un año, ¿sí? Aunque por ahí se suelen encontrar estimaciones trimestrales. Pero como las empresas, que son uno de los factores productivos que se contemplan en el PBI, realizan sus registraciones en balances anuales, generalmente el PBI se computa de manera anual. Otro concepto que nosotros vamos a desarrollar en esta teleclase son las distintas alternativas que tiene el PBI. Es decir, que el PBI
es el ingreso que ha generado esa economía, es el valor de la producción que representa el ingreso, es como si fuese un sueldo para un asalariado, es toda la riqueza, el ingreso que ha generado. Esa riqueza puede tener distintas alternativas de cálculo. Una de las diferencias es un Producto Bruto Interno nominal contra un Producto Bruto Interno real. Entonces, el Producto Bruto Interno nominal es aquel donde vamos a evaluar la producción a precios corrientes, es decir, año tras año voy a evaluar las cantidades a los precios que corresponden a ese año. Por ejemplo, si yo quiero calcular el Producto Bruto de un año, por ejemplo el 2013, yo lo que tengo que hacer es precio del 2013 por cantidad del 2013 para cada uno de los bienes que se produzcan en esa economía. Si quiero calcular el Producto Bruto Interno del 2014 en términos nominales, va a ser el precio del 2014 por las cantidades del 2014, así para cada uno de los bienes. La otra forma es la producción real. La producción real, por el contrario, va a mantener el precio constante. Por eso suelen también conocerse como PBI a precios constantes, la producción real. En ese caso, yo voy a tomar los precios de un año base, entonces de ahí en más voy a ver cómo evoluciona la producción. Por ejemplo, si yo estoy calculando el Producto Bruto del año 2014 a precios del 2013, el cálculo sería precio del 2013 por cantidad del 2014, así para cada uno de los bienes. Es decir, estoy tomando los precios de un año constante. Entonces la diferencia entre el PBI del 2013 y el PBI del 2014 se va a reflejar únicamente en las cantidades. Entonces la evolución que tengan ese PBI es prácticamente explicado por la producción y no por precios. Mientras que si cambia el PBI nominal, yo no sé si se debe a un cambio en los precios o si se debe a un cambio en las cantidades. Por eso el PBI real es superador al PBI nominal en el sentido que aísla el efecto distorsivo que genera el incremento de los precios o la variación de los precios o la inflación. Otra distinción que tenemos es la producción neta, donde la producción neta, en términos simples, se calcula haciendo la producción bruta menos la depreciación. Fíjense que en el concepto que nosotros estamos desarrollando, el PBI es Producto Bruto Interno, entonces aparece la palabra bruto. Esa palabra bruto nos está reflejando que no se ha hecho ningún ajuste por depreciación. ¿Qué significa esto? Que a lo largo del año donde se está computando el PBI hay determinados factores productivos, por ejemplo el capital, que va perdiendo valor, es decir, se va depreciando. Inclusive algunas de las maquinarias o de capitales van a dejar de funcionar en ese transcurso de ese año. Entonces la producción bruta no contempla esa situación, esa pérdida de valor que va teniendo el factor capital sobre todo. Entonces, la producción neta es todo lo contrario, realiza ese ajuste por depreciación, es decir, que el resultado final está ajustado por depreciación. Otra de las alternativas que nosotros vemos en la placa es la producción nacional. Entonces, la producción nacional, si ustedes observan, es igual a la producción interna más el saldo de remesas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la producción interna, es decir, la palabra Producto Bruto Interno, ese interno que nosotros estamos viendo en ese concepto, dijimos que era toda la producción dentro de la frontera de una economía. Entonces, la palabra nacional lo que significa es que va a sumar las producciones, o los ingresos. Recuerden que en la macroeconomía producción e ingresos son sinónimos. Entonces la producción nacional o el Producto Bruto Nacional va a sumar los ingresos de todos los factores productivos que tengan la misma nacionalidad. En este caso, todos los ingresos de todos los argentinos, independientemente de dónde están ubicados. Entonces, por ejemplo, una empresa francesa que esté radicada en la Argentina, todo el valor de la producción que haga esa empresa francesa va a integrar el cómputo del PBI, porque es interna, es una producción dentro de la frontera. Mientras que ese valor de la producción no va a integrar el Producto Bruto Nacional porque
es una producción que no corresponde a que sea argentina. Entonces, el Producto Bruto Nacional es todos los ingresos o todos los valores de la producción de los factores productivos que tienen la misma nacionalidad. Entonces, una empresa argentina que esté ubicada en España o en Chile va a ingresar al cómputo del Producto Bruto Nacional, pero no va a ingresar al Producto Bruto Interno. Entonces, fíjense que para hacer el cálculo yo necesito sumarle el saldo de remesas. ¿Y qué es ese saldo de remesas? A la producción interna que nosotros hemos calculado en el Producto Bruto Interno, yo le tengo que agregar todos los ingresos, toda la producción de factores argentinos que están en el exterior. Y a su vez yo le tengo que restar todos los factores que están en la Argentina que no corresponden a empresas nacionales. Entonces, esa diferencia de ingresos entre los ingresos argentinos que están en el exterior y los ingresos extranjeros que están en el país se denomina saldo de remesas. Otro concepto que nosotros visualizamos ahí es la producción a costo de factores. Nosotros cuando hablamos en un principio dijimos que era el valor de la producción, es decir, precio por cantidad. Entonces, esta distinción de producto a costo de factores está reflejando un poco cómo voy a evaluar la cantidad. El producto a costo de factores es un producto libre de impuestos, es decir, está, valuado libre de impuestos. Mientras que el producto a precio de mercado es aquel que está al precio final, con los impuestos incluidos, como por ejemplo el IVA, ¿sí? El impuesto al valor agregado. Entonces, para encontrar el producto bruto a costo de factores, yo tengo que deducirle al producto a precio de mercado los impuestos indirectos netos de subsidios. ¿Qué significa que sean indirectos? Significa que no recae en la persona, sino que recae indirectamente en la persona, como puede ser el IVA. Por ejemplo, el IVA grava al bien, no grava a la persona, pero indirectamente recae en la persona. En cambio, un impuesto a las ganancias sí recae directamente a las personas, sí es el ingreso de las personas. Y netos de subsidio se refiere a que si hubiera subsidio en ese bien, se tienen que descontar. Entonces, el producto a costo de factores es una producción valuada sin impuestos, mientras que el producto a precio de mercado es una producción valuada con los impuestos indirectos incluidos. Bien, y el último concepto que vamos a recordar para comenzar ya con la parte de la situación problemática es la demanda agregada. Esta demanda agregada es una demanda, así como ustedes vieron en la microeconomía, por el cual se demandan bienes o bienes o servicios. Esa demanda agregada tiene 5 componentes, ¿sí? Por un lado, nosotros tenemos que se demandan bienes por consumo, se demandan bienes para inversión, el gasto público demandan bienes y el resto del mundo demanda bienes. Por un lado va a estar las exportaciones, que son las ventas que nosotros hacemos, menos las importaciones, que es la demanda que nosotros hacemos por bienes del resto del mundo. Entonces, los 5 componentes que yo le mencionaba es el consumo, es la inversión, es el gasto público, son las exportaciones menos las importaciones. Estos dos últimos conceptos, la diferencia entre exportaciones y importaciones es lo que se denomina la balanza comercial. Entonces la demanda agregada va a ser igual al PBI en el equilibrio, es decir que todo lo que se demanda tiene que encontrar su oferta y toda su oferta tiene que encontrar su demanda. Entonces ya definimos lo que es la demanda agregada, la producción o el PBI es la oferta, es todo lo que se ofrece, entonces en equilibrio el PBI tiene que ser igual a la demanda agregada. Veamos la situación problemática planteada para este módulo. Nosotros vamos a estudiar un poco las cuentas nacionales o la contabilidad nacional. Entonces acá estamos viendo una economía hipotética que solo recauda impuestos directos. Contiene los siguientes datos de la contabilidad nacional en cuanto a la producción de bienes y servicios. Entonces ahí nos aparece una tabla.
En esa tabla nosotros tenemos como primera columna dos años distintos, ¿sí? El año 2013 y el año 2014. Y después a la totalidad de producción la hemos dividido en dos partes. Por un lado tenemos los bienes, producción de bienes, y por el otro lado tenemos la producción de servicios. Dentro de los bienes tenemos su precio y su correspondiente cantidad. Entonces, para el año 2013 el precio de los bienes es 80, supongamos que es un precio promedio, eso no nos interesa, es el precio que se comercializan los bienes en esta economía hipotética. Y en el 2014 los precios de los bienes es de 100. Mientras que la cantidad producida para el año 2013 de los bienes es 28 y la cantidad producida de los bienes en el 2014 es de 30. Por el otro lado, nosotros tenemos los servicios. En los servicios vamos a ver que tenemos un precio de 100 en el año 2013 y un precio de 120 en el año 2014. Mientras que las producciones, digamos, para el año 2013 para servicios es de 30 y para el año 2014 es de 25. Veamos otros datos del 2014. A su vez de esta tabla tenemos que el PBI es de 6.000, la inversión bruta es de 800, la inversión neta es de 200, el gasto público es de 1.100, el consumo es 4.000, el superávit fiscal es de 30 y el saldo de remesas es de 0. Es decir, este último dato nos está diciendo de que los ingresos de las empresas o de los factores productivos que están dentro del país, que son extranjeras, se igualan con los ingresos de los argentinos que están radicados en el exterior. Entonces ahora, en base a estos datos, veamos cuáles son las consignas de la situación problemática. Entonces, en la primera actividad van a tener que calcular el PBI real del año 2014 tomando como base el año 2013. Y van a tener que responder por qué ese valor es superior desde el punto de vista metodológico al del PBI nominal. Entonces, acá ustedes tienen que ver el PBI del año 2014 en términos reales, ¿sí? Recuerden que términos reales es sinónimo a que sea de precios constantes. Otro nombre que también pueden encontrarlo es el PBI del año 2014 a precios del 2013, ¿sí? Son formas análogas o sinónimas que se puede mencionar la misma palabra. La actividad 2 van a tener que tomar en cuenta el PBI nominal del año 2014, encontrar el saldo de la balanza comercial de ese año y a su vez van a tener que responder qué otra alternativa tiene la balanza comercial para poder calcularla. Entonces, tomando en cuenta el PBI nominal del año 2014, encuentra el saldo de la balanza comercial de ese año. ¿Qué datos necesitarías si tuvieras que buscar una alternativa de cálculo de la balanza comercial? En la actividad 3 van a tener que calcular los impuestos del año 2014 y preguntarse si estos aumentan, ¿qué sucede con el ingreso nacional? Es decir, ¿qué impacto tienen con el ingreso nacional? Hay que recordar un poco que el ahorro del gobierno contempla los impuestos. Ese ahorro del gobierno nosotros tenemos que reconocer que es una diferencia entre dos variables. Ese ahorro del gobierno es lo que incluye a los impuestos dentro de su expresión analítica, ¿sí? Un ahorro del gobierno son los ingresos que tiene menos los gastos que tiene. Entonces, en base a ese razonamiento, van a tener que encontrar los impuestos que tiene o que cobra el gobierno, que en este caso sabemos que cobran solo los impuestos directos, ¿sí? Impuestos que recaen a la familia. Los impuestos indirectos en este ejercicio no van a aparecer. La actividad 4 nos pregunta que si esta economía está en un sendero de crecimiento y por qué. Entonces acá nosotros tenemos que ver que cuando crece, qué variable la economía está en crecimiento económico. Entonces, para recordarle un poco lo que han leído en las lecturas, cuando crece el PBI, está creciendo la economía, ¿sí? Está creciendo el ingreso o está creciendo la riqueza. Entonces, bajo el enfoque económico, el crecimiento económico es el crecimiento del PBI. Y obviamente tienen que calcular ese crecimiento y hacer la explicación respectiva. Y por último, la actividad número 5
nos preguntan sobre las alternativas al PBI que conoces como medida de riqueza de un país y tienen que explicar cada una. Yo un poco ya les hice una introducción en uno de los conceptos donde han visto cuáles son las distintas alternativas a un Producto Bruto Interno a precio de mercado. Entonces ahora les van a tener unos minutos para poder resolver esta situación y después yo les voy a explicar cómo se resuelve toda esta situación problemática.
Bueno, veamos entonces ahora la resolución de la primera actividad. Esta actividad nos pedía que teníamos que encontrar el PBI real del año 2014, tomando como base el año 2013. Entonces ahí, si ustedes observan en la placa, ese PBI, nosotros sabemos que el PBI es la suma del valor de la producción de bienes más el valor de la producción de servicios. ¿Qué significa el valor de la producción? Significa hacer el producto entre el precio y la cantidad. Entonces, si nosotros tenemos desagregada la producción solamente en bienes y en servicios, el PBI va a ser igual al precio de bienes por la cantidad de bienes más precio de servicios por cantidad de servicios. Entonces, el PBI real del año 2013 tiene que tomar los precios del año base, que es justamente el año 2013. Entonces, fíjense, por más que no nos ha pedido la consigna, yo les he calculado el PBI real del 2013. Entonces, si ustedes visualizan, el PBI real del 2013 va a ser precio de los bienes, en el 2013 que es 80, por las cantidades de bienes en el 2013 que es 28, más 100, que son los precios de los servicios en el año base 2013, por la cantidad de los servicios en el año 2013, dando un PBI real de 5.240. Si nosotros ahora queremos calcular el PBI real del 2014, nosotros tenemos que mantener los precios porque son precios constantes, los precios del año base, pero tenemos que cambiar las cantidades. Es decir, que ahora las cantidades se van a actualizar al año 2014. Entonces nosotros tenemos en el cálculo 80, que es el precio de los bienes del año base, por 30, que es la producción de los bienes en el año 2014. Más 100, que es el precio que tienen los servicios en el año base, por 25, que es la cantidad que tiene los servicios en el año 2014. Entonces, en términos reales, en el año 2014 el PBI es de 4.900. Entonces, fíjense que cuando yo veo el resultado final, el PBI real del 2013 con el PBI real del 2014, vemos que ha caído. Entonces, ¿por qué ha caído? ¿Cuál es la causa por qué ha caído? La causa por la que ha caído es porque se ha reducido la producción. Entonces, acá, manteniendo constantes los precios, yo puedo asegurar que una caída en el PBI real es una caída en la producción. Entonces, tiene un efecto muy distinto en el bienestar, una caída en la producción, que una caída en los precios, ¿sí? Entonces la diferencia es que si hay menos producción va a haber menos ingresos. Entonces con seguridad nosotros tenemos que en términos reales la producción en esta economía se ha reducido. Y ahí les puse el PBI nominal del 2013 y el PBI nominal del 2014 para que lo comparemos, más allá que después nos lo va a pedir en los incisos siguientes. Vemos que el PBI nominal del 2013, precio actual, que es 2013, por cantidad actual, que es del 2013. Entonces, para los bienes es 80 su precio, por 28 que es su cantidad, más 100 el precio de los servicios, por 30 que es la cantidad de los servicios, dando un valor de 5.240. Si nosotros vemos, el PBI nominal del 2013 es igual al PBI real del 2013. Siempre van a coincidir en el periodo base la variable nominal con la variable real, ¿sí? En ese caso siempre coincide el PBI nominal con el PBI real en el periodo base. Sin embargo, comienza a aparecer la diferencia ya en el año 2014 o en los años siguientes distintos al periodo base. Si nosotros ahora vemos la segunda línea del PBI nominal, vamos a observar que el PBI 14 va a evaluar las producciones del 2014 a los precios del 2014. Entonces nos va a quedar 100 por 30, es decir, precio y cantidad de bienes en el año 2014, más 120 por 25, precio y cantidad de servicios, dándonos un PBI nominal de 6.000. Entonces ahora nosotros observamos que en términos nominales ha crecido el PBI, mientras que en términos reales ha caído. Entonces, ¿qué podemos concluir? Si nosotros nos basáramos en el PBI nominal, diríamos que hay una mayor producción. Sin embargo, yo no puedo confirmar eso.
Yo no sé qué es lo que está pasando. Yo no sé si está aumentando porque han aumentado los precios o que si ha aumentado porque ha aumentado la producción. No tengo esa conclusión en el PBI nominal. Mientras que en el PBI real yo sé que como los precios son constantes, toda variación que tenga el PBI es causado por un cambio en la producción. Entonces, el PBI real es superador desde el punto de vista metodológico al PBI nominal porque puede aislar el efecto distorsivo de la inflación. Entonces ahora sigamos con la resolución. Veamos la resolución de la actividad número 2. En esta nos pedía el PBI nominal del 2014 y encontrar la balanza comercial. Nosotros ya hemos calculado el PBI del 2014 en el inciso anterior. Entonces, recordándolo, ahí les aparece en la pantalla el cálculo donde ustedes pueden recordar el cálculo. El PBI nominal del 2014, precio por cantidad de bienes del año 2014, más precio por cantidad de servicios del año 2014, que nos da un valor de 6.000. ¿Sí? Las variables nominales nos suelen ser útiles porque son variables, digamos, están valuadas a precios actuales. Me permite saber y conocer cuánto es el valor actual, ¿sí? También tiene su función. Entonces, recordando la demanda agregada, donde dijimos que la demanda agregada era igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más la balanza comercial. Esos componentes que nosotros habíamos dicho, que lo podemos plantear en 5 componentes o en 4, siempre y cuando nosotros pongamos la balanza comercial concreta o en sus dos partes, que es exportaciones menos importaciones. Entonces, como les mencionaba en la parte de los conceptos de la primera parte de la teleclase, en el equilibrio el PBI tiene que ser igual a la demanda agregada. Entonces, reemplazando la demanda agregada por su igual, que es el PBI, nos queda que el PBI es igual al consumo, más inversión, más gasto público, más balanza comercial. Entonces ahí, fíjense que en esa expresión está la balanza comercial en juego. Entonces, nosotros podemos despejar. Tendríamos que revisar qué datos tenemos y nosotros observamos que tenemos el dato del PBI, tenemos el dato del consumo, tenemos el dato de la inversión, tenemos el dato del gasto público, entonces lo único que nos queda es la balanza comercial. Entonces, con un simple despeje podemos encontrar la balanza comercial. Si lo hacemos de esa manera, nos queda que la balanza comercial es igual al PBI menos la suma de consumo, inversión y gasto público. Colocando los valores, nosotros tenemos que el PBI es 6.000, menos que el consumo es 4.000, la inversión es 8.000 y el gasto público es 1.100. Entonces, nosotros haciendo esa diferencia, tenemos que la balanza comercial es de 100. Y acá fíjense que yo he utilizado la inversión bruta. Esa inversión bruta, ¿por qué? He puesto la inversión bruta y no he puesto la inversión neta. He puesto la inversión bruta porque estamos calculando el producto bruto interno. Entonces, si yo estoy calculando el producto bruto interno, todas las variables que componen a esa producción tienen que estar en términos brutos. Entonces, por eso he elegido para el cálculo la inversión bruta y no la inversión neta. Entonces, ahí en esta última expresión donde tenemos que el PBI es, la balanza comercial es el PBI menos la absorción local o el gasto local conformado por consumo, inversión y gasto público, nos está diciendo que la balanza comercial nos muestra todo lo que excede la producción al gasto doméstico se va a ir hacia el exterior. ¿Sí? Entonces, cuando la producción supere a todo lo que se consume internamente, la balanza comercial va a ser superavitaria. Cuando la producción no alcance a satisfacer toda la demanda local, va a haber un déficit, ¿sí? Entonces la balanza comercial va a ser negativa. Y con respecto a la pregunta que tenían dentro de esta misma consigna, la balanza comercial también puede calcularse como la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones. Entonces, como conclusión, nosotros vemos que la balanza comercial tiene dos maneras de calcularse. La simple, la común, que es donde viene su definición, que es exportaciones menos las importaciones, o bien lo puedo calcular a través de la diferencia entre el PBI o ingreso menos el gasto local,
que es consumo más inversión más gasto público. Bien, veamos entonces ahora la resolución de la tercera consigna. En la consigna número 3 nos preguntaban los impuestos del año 2014. ¿Sí? Entonces ahí nosotros tenemos que hacer un recordatorio de lo que es el ahorro. El ahorro del gobierno son los impuestos menos el gasto. Entonces nosotros sabemos, como tenemos el dato del ahorro del gobierno y tenemos el dato del gasto, simplemente planteamos, ahí como observan, el ahorro del gobierno es igual a impuestos menos gastos, reemplazando por sus valores, el ahorro del gobierno es 30, el gasto público es 1100, despejando tenemos que el valor de los impuestos es de 1130. Entonces nos preguntaba qué pasa si los impuestos aumentan. ¿Qué pasa con el ingreso nacional si varían o se modifican los ingresos? ¿Qué pasa con el ingreso nacional si estos impuestos se modifican? Entonces supongamos que aumentan los impuestos. Entonces, si aumentan los impuestos, nosotros sabemos que va a caer el ingreso disponible de las personas. Hay menos ingreso disponible para consumo y para ahorro, porque hay una parte que se va a destinar al pago de impuestos. Entonces, el ingreso disponible va a ser menor. Si es menor el ingreso disponible, el consumo es función del ingreso disponible. Entonces, el consumo ante un menor ingreso disponible va a ser menor. Entonces, si el consumo es menor, la demanda agregada va a ser menor. Y si la demanda agregada va a ser menor, el ingreso que se genera en la economía o la producción bruta o el ingreso nacional va a ser menor. Entonces, si hablamos de un aumento en los impuestos, me va a estar reduciendo el ingreso nacional. Y veamos entonces ahora la resolución de la actividad 4. En la actividad 4 nosotros nos preguntaba si esta economía estaba o no en crecimiento. Nosotros dijimos que para saber si está o no en crecimiento es a través de la tasa de crecimiento del PBI. Entonces nosotros ya tenemos los datos del PBI del 2014 y los datos del PBI del 2013. Entonces nosotros planteamos la fórmula, ahí ustedes la están viendo, donde la tasa de crecimiento de un PBI es el PBI de un periodo T dividido el PBI de un periodo anterior, que puede ser el anterior que le está el inmediato anterior, mejor dicho, menos 1. ¿Sí? Esa es la tasa de crecimiento. Entonces, colocando los valores, me está pidiendo la tasa de crecimiento. ¿Cuál tengo que observar? Es la tasa de crecimiento del PBI real. ¿Sí? Yo quiero saber el crecimiento en términos reales, lo que realmente crece. Entonces, si yo calculo la tasa de crecimiento, me va a quedar 4.900 como el PBI del periodo actual, dividido el inmediato anterior, que es el del 2013, que es 5.240, menos 1. Entonces ese resultado me queda 0,065. En términos porcentuales es 6,5%. Concluyendo que esta economía se encuentra en recesión, ¿sí? Está cayendo el PBI en un 6,5% en este periodo analizado del 2013 y el 2014. Si ustedes han calculado el crecimiento del PBI nominal, seguramente les has dado una tasa positiva. Pero ahí nosotros no sabemos por qué está creciendo el país. ¿Está creciendo porque hay inflación o está creciendo porque hay mayor producción? No lo sabemos. Entonces acá, en el PBI real, en esta tasa de crecimiento que acabamos de calcular, estamos sabiendo que crece porque ha crecido, decrece porque ha decrecido la producción. Y veamos por último la resolución de la actividad 5, donde nos preguntaban las distintas alternativas al PBI. Entonces nosotros sabemos que el PBI, el Producto Bruto Interno, a precio de mercado, ¿qué nos dice? Nos dice que el valor de la producción no está contemplando ajustes por depreciación, por eso es bruto. Entonces, el PBI a precio de mercado es, digamos, nos está diciendo que no hay ajustes por depreciación y que toda la producción es interna.
es decir, todo lo que está dentro de esa economía, y los precios que se están utilizando es los precios con impuestos. Entonces, las distintas alternativas es que sea ajustado por depreciación, entonces obtendría un producto neto interno. Puede ser que se ajuste con todos los ingresos que provengan de los argentinos que están radicados en el exterior, menos o deducirle los ingresos de todas las empresas que están radicadas en la Argentina que no sean argentinas, entonces se las tengo que deducir, es decir, convertir o calcular el saldo de remesas y convertirlo en el Producto Bruto Nacional, o si no, un Producto Bruto Interno a costo de factores, donde ahí yo no estoy teniendo en cuenta precios con impuestos, ¿sí? Estoy sacando los impuestos. Y por último, el PBI real, que es aquel donde yo voy a evaluar los precios a un periodo base, ¿sí? Todos los precios son de un periodo base, por eso se llama precios constantes. Bien, entonces ahora lo que sigue es algunas de opciones alternativas de su trabajo práctico que la vamos a resolver ahora de manera conjunta. Bien, veamos algunos ejercicios del trabajo práctico. Una de las preguntas que yo he elegido es la que menciona el ingreso personal disponible en el año 2014 es: opción A, 4.270 e implica el ingreso que se destina para consumo ahorro. Opción B, 1.130 e implica el ingreso que se destina para consumo ahorro. Opción C, 870 e implica el ingreso per cápita de un habitante de la economía. Opción D, 7.000 e implica el ingreso per cápita de un habitante de la economía. Opción E, 12.340 e implica el ingreso que se destina para consumo ahorro. Entonces acá vemos o vamos a justificar que la opción correcta es la opción A, ¿sí? La que nos dice 4.270 e implica que el ingreso se destina para consumo ahorro. Si nosotros vemos la justificación que la tienen ahí en pantalla, nosotros para encontrar el ingreso disponible tenemos que comenzar desde el ingreso nacional. Sabiendo que el ingreso nacional es la producción neta nacional a costo de factores, tendríamos que pasar del Producto Bruto Interno hasta llegar a esta producción neta nacional a costo de factores. Entonces yo le tengo que restar las depreciaciones para convertirlo en neto, le tengo que sumar el saldo de remesas para convertirlo en nacional y le tengo que sacar los impuestos indirectos netos. Entonces, sabiendo que las depreciaciones es la diferencia entre la inversión bruta y la inversión neta, nos queda que las depreciaciones son 600. El ingreso nacional entonces va a ser 6.000, que es el PBI, menos 600, que son las depreciaciones, ahí lo convierto en neto, le sumo el saldo de remesas, que son 0, y le resto los impuestos indirectos netos, que son 0. Dijimos que en esta economía únicamente se recaudan impuestos directos. Entonces el ingreso disponible va a ser el ingreso nacional menos los impuestos directos, ¿sí? Ya porque en el medio está el ingreso personal, pero no hay ningún componente que reciban las personas y que no reciba la nación, ¿sí? Esa es la diferencia entre el ingreso personal y el ingreso nacional. En esta economía hipotética, si al ingreso nacional, que es igual al ingreso personal, si yo les resto los impuestos directos, voy a obtener el ingreso disponible. Y ese ingreso disponible es lo que dispone la persona para consumo o para ahorro. Veamos otra pregunta. Otra pregunta que he elegido es la que dice: el ahorro privado del año 2014 es: opción A, 270, opción B, 4.870, opción C, 1.130, opción D, 7.000, opción E, 12.340. Entonces ahí en la placa ustedes ven la justificación. Sabiendo que el ingreso disponible es de 4.270 y a su vez que el ingreso disponible es el consumo más el ahorro, yo voy a reemplazar el ingreso disponible por su valor, que es 4.270, el consumo por su valor, que es 4.000, y despejando me queda que el ahorro es de 270. Veamos una tercera. La tercera pregunta que he elegido es el índice de precios implícitos, IPI por sus iniciales, o deflactor del PBI.
La opción A es 122,44, opción B es 100, opción C 81,67, opción D 159, opción E 170. La respuesta correcta es la opción A, 122,44, porque si nosotros lo justificamos, el índice de precios implícito es el cociente entre el PBI nominal y el PBI real multiplicado por 100. ¿Sí? Todos los índices generalmente se ponen base 100, ¿sí? Su valor inicial es 100. Entonces, sabiendo que la diferencia entre el nominal y el real son precios, me queda que el índice de precios implícito es 122,4. Y ese valor relacionado al periodo base, que en el periodo base asume 100, está diciendo que crecieron los precios un 22,44%. Bien, entonces ahora veamos qué conceptos hemos adquirido en este módulo. El principal concepto que ustedes tienen que manejar es el Producto Bruto Interno. Ese Producto Bruto Interno es la medida de riqueza de un país, ¿sí? Es el ingreso generado que tiene esa economía. Entonces es una medida del bienestar, es todo el ingreso que se genera. Otra de los digamos, conceptos que ustedes tienen que manejar en este módulo es que el PBI no es la única medida. Existen otras alternativas al PBI a precio de mercado, como era la opción de ponerlos en términos nominales o en términos reales, una producción neta, que es cuando se ajusta por depreciación, una producción nacional, cuando se incluye todos los ingresos de los residentes de un mismo país, es decir, todos los que son argentinos, todos los que tienen la misma nacionalidad, o una producción a precio de mercado, que es aquella donde contemplo los impuestos, y una producción a costo de factor es aquella cuando yo deduzco los impuestos indirectos. Y el PBI puede calcularse a través de tres métodos: a través del método del gasto, a través del método del ingreso o a través del método de la producción o del valor agregado, ¿sí? Entonces, el total de ingresos que se genera en un país tiene una contracara, es decir, si alguien ha tenido un ingreso es porque tiene un gasto. Entonces, sumando todos los gastos, sumando esa demanda agregada que nosotros habíamos visto, estamos encontrando el PBI. Si a su vez sumamos toda la producción, los valores de la producción, vamos a encontrar el PBI. Y si sumáramos los ingresos, que justamente también es precio por cantidad, son los ingresos que, por ejemplo, tiene una empresa, también encontramos el PBI. Entonces, los tres métodos de cálculo del PBI es el método del ingreso, sumo todos los ingresos; el método del gasto, sumo todos los gastos o todas las demandas; y el método de la producción o del valor agregado, donde sumo los valores de la producción de los distintos bienes.